Buenos días a los que ya están. Vamos a darle 5 minutos para que los demás vayan entrando.
Buenos días. Buenos días, estamos. Buen Buenos día. días, Madeline, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Me alegro, estamos bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto, vamos a iniciar entonces. Déjame darle a admitir a Karina. Bien. Deme un segundito. Ya estoy por acá. Vamos a empezar. Entonces, en la semana pasada estuvimos viendo lo que es la ecuación contable. ¿Alguien se acuerda y me puede decir cuál es la ecuación contable? Yo. Sí. Activo, no. Así. Sí, por ahí activo mismo. es igual a pasivo más capital. Exactamente. También esa misma ecuación se descompone en dos ecuaciones más. ¿Cuáles serían esas ecuaciones? Estas ecuaciones entonces serían que el pasivo es igual al activo menos el capital y el capital a su vez es igual al activo menos el pasivo. Siendo eso entonces, vimos también unos ejercicios sobre cuándo se afecta el activo, el pasivo o el capital en una u otra transacción. Bien. También hablamos un poquito del contenido que tiene la ecuación contable, sobre todo la parte del capital, que entonces el capital está compuesto de las utilidades retenidas, ya sean del periodo actual o las no repartidas de periodos anteriores. Y que nuestra utilidad del periodo es igual a los ingresos menos los gastos del periodo. Bien. También vimos un poquito acerca de las definiciones de los activos, pasivos y capital. Vimos unos videos que nos ayudó a verificar lo de la ecuación contable, o mejor dicho, a ver cómo se hacían las transacciones en la ecuación contable. Y vimos el programa, unos casos demostrativos, donde ustedes entonces me dijeron cuándo se afectaba una partida u otra. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de lo que son los componentes básicos de un sistema. Los componentes básicos de un sistema. Bien. Empecemos entonces. Los sistemas de contabilidad y sus componentes. Para una empresa iniciar sus operaciones, el primer proceso que desarrolla dentro del campo de la información financiera es la planeación e instalación de un sistema de contabilidad. Para lograr conformar un buen sistema que tienda a satisfacer las expectativas de la entidad económica. El especialista estudia su naturaleza, analiza los tipos de operaciones que probablemente habrán de ocurrir y a su vez proyecta o selecciona las formas de registros necesarios para controlar las operaciones que se han de producir. Es bueno anotar que el diseño del sistema de contabilidad debe estar orientado en función de las operaciones en su forma y libros que lo integran. El proceso de registro puede ser ejecutado por varios métodos, desde uso de libros manuales hasta dispositivos electrónicos, lo que hoy en día se conoce como el proceso electrónico de datos o sistema PEP.
Entre los componentes básicos del sistema están la elaboración de un organigrama, el manual de funciones, el diseño de formularios, los instructivos para el uso de esto, la elaboración del catálogo de cuentas, que es una de las partes más importantes, inclusive en el foro que estuvimos viendo de la semana anterior, se habló qué usted consideraba si el catálogo de cuentas es necesario o no para las empresas, la elaboración de los procedimientos del control interno, el diseño de los libros de registro, ya sea el diario general, el mayor general y sus mayores auxiliares, y los formatos de estados financieros. Los conceptos relativos a los elementos que integran un sistema. ¿Quién me puede ayudar con esta parte? Voluntario. Yo. Adelante, Madeline. Organigrama es la representación gráfica de la estructura, el orden jerárquico y la división de funciones en una organización, entidad o empresa. Manual de funciones. Es un manual donde se describen todas las actividades a desarrollarse en cada uno de los puestos que se describen en el organigrama de la empresa. Diseño de formularios. Consiste en elaborar de manera coordinada todos los formularios que utiliza una empresa para anotar sus operaciones y así facilitar el control y el registro de las mismas. Estos pueden ser facturas, cheques, entradas de almacén. Instructivo para uso de formulario. Es describir la forma de cómo debe llenarse el contenido de cada formulario para facilitar su aplicación. Elaboración de catálogo de cuentas. Consiste en confeccionar una lista de los nombres y números de cuentas que integran el sistema. Esto debe hacerse de manera ordenada, atendiendo a la importancia y prioridad de cada cuenta con relación a la empresa. Procedimientos de control interno. Consiste en describir de manera ordenada la forma de cómo la empresa va a desarrollar cada una de sus actividades, atendiendo a sus políticas generales. Diseño de los libros de registro. Es diseñar los formatos concernientes a los libros que la empresa va a utilizar para registrar sus operaciones. Formatos de estados financieros. Consiste en esquemas preelaborados concernientes a la forma de presentación de los estados financieros. No lo escucho, profe. No, estaba muteado, perdón. Bien, Madeline, muchísimas gracias. Como Madeline estuvo leyendo en la diapositiva, los conceptos relativos a los elementos que integran un sistema comienzan por su organigrama, ya que en el organigrama se define el nivel jerárquico y el orden en que se van a dividir las funciones dentro de la identidad o dentro de la empresa. Entonces, lógicamente se distribuye un manual de funciones donde de ese organigrama se verifica qué labor va a desempeñar o qué actividad va a desempeñar cada persona que esté dentro del organigrama. Se diseñan formularios, obviamente, todo tipo de formularios donde se coordinen todas las actividades que se van a utilizar dentro de las operaciones de la empresa. Un instructivo de uso de esos formularios, se elabora un catálogo de cuentas, como dice la descripción, que consiste en confeccionar un listado de los nombres y números de cuentas que integran el sistema. Esto se debe hacer de manera ordenada, atendiendo a la importancia y prioridad de cada cuenta, con relación a la empresa. ¿Por qué con relación a la empresa? Bueno, porque cada tipo de empresa o cada empresa, dependiendo su actividad económica, va a desarrollar un catálogo de cuentas que les sea útil para el desarrollo de esas actividades. También se diseñan procedimientos de control interno donde se describa de manera ordenada la forma de cómo la empresa va a desarrollar cada una de sus actividades. Obviamente atendiendo a las políticas de esa empresa. También se diseñan libros de registros. En estos libros
los formatos concernientes a los libros que la empresa va a utilizar para registrar sus operaciones. Cuando se hablan de estos libros de registro, estamos hablando del diario general, el mayor general. Y obviamente, lo más importante, los formatos de los estados financieros, que ya son esquemas previamente elaborados concernientes a la forma de la presentación de los estados financieros, que como hemos venido hablando desde un principio, los estados financieros son la base para la correcta toma de decisiones. Bien, continuamos. Balance de apertura del sistema. El balance de apertura del sistema es el balance que refleja la situación financiera de la empresa a comienzo de un año contable. Este balance de apertura fija la situación desde que la parte de empresa para seguir su actividad al comienzo del siguiente ejercicio. Por ejemplo, no sé si leyeron en el material, las cuentas reales, activos, pasivos y capital siempre van a tener un balance inicial o de apertura. Este balance va a venir de las operaciones en la que termine el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si una empresa el 31 de diciembre termina con un balance de efectivo de 20,000 pesos, el primero de enero del próximo año, ese va a ser su balance inicial, los 20,000 pesos. En cambio, en las cuentas que son nominales, que son los ingresos, costos y gastos, al siguiente año esta cuenta van a abrir en cero, porque se supone que las cuentas nominales se cierran a final del año, no como las cuentas reales, que su balance permanece en el tiempo. Ya más adelante vamos a ver ejercicios referente a las cuentas reales y a las cuentas nominales. Características del balance de apertura. Incluye el saldo al final del periodo de las cuentas de la empresa, tras realizar todos los ajustes necesarios para cerrar el año, de acuerdo con lo que dicta el Plan General Contable. Cuando una empresa realiza cierre de balance de situación al final del periodo, este se convierte en el balance de apertura del siguiente periodo, lo que les acabo de explicar. Simplemente cambiándole el signo al saldo de las cuentas. Así se lleva el balance de situación del nuevo año contable como la primera entrada del año en curso. Bien. Acá. Libros y documentos de registro. Como libro y documento de registro, primero tenemos la entrada de diario. Para fines de registrar en los libros de contabilidad las operaciones de una empresa, es práctica general hacer la recolección de los datos a través de los documentos fuente, como son los recibos de ingreso, las facturas, los cheques, etc. Y clasificado por tipo de operación en un formulario denominado entrada de diario. Este formulario permite agrupar cada una de las transacciones por tipo, previo análisis, cuya finalidad consiste en no registrar los documentos uno a uno, sino de manera agrupada, lo que a su vez facilita los registros de manera resumida en los libros de contabilidad para una optimización en el proceso y una mayor exactitud. El diario general es un libro medio magnético en el cual quedan registradas cronológicamente todas las transacciones efectuadas en un negocio, de acuerdo con los principios de contabilidad y en función del efecto que éstas hayan tenido en las 5 cuentas básicas de activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Como lo detalla esas cuentas básicas, activo, pasivo y capital, son cuentas reales. Y los ingresos y gastos son cuentas nominales, o sea, las cuentas que se cierran al final del año. Bien, con este paso, el proceso contable del negocio adquiere un historial o registro completo de los sucesos en orden cronológica y en un solo lugar. Cada operación registrada debe tener por lo menos un cargo y un abono compensatorio igual. Bien, seguimos. En cada transacción registrada, eso es referente todavía a la entrada de diario o diario general. En cada transacción registrada, la suma de los cargos tiene que ser igual a la suma de los abonos, mecanismo que se conoce como contabilidad por partida doble. En otras palabras, para que el asiento sea correcto, tiene que estar balanceado. Al proceso de registrar las operaciones
o transacciones de negocio en el diario general se le denomina asentar. Por eso, las transacciones se asientan una por una en orden cronológico y sistemático. Entonces, las 7 partes básicas de un asiento de diario son, primero, fecha. Segundo, nombre de las cuentas. Tercero, nombre de las cuentas a abonar. Cuarto, cantidad a cargar. Quinto, cantidad a abonar. Sexto, explicación. Y séptimo, una referencia. Los asientos deben prepararse de manera clara y exacta. Siempre debe recordarse que después de determinado tiempo, tanto quien efectúe el asiento como otras personas tendrán la necesidad de leerlo y entenderlo, y por tanto es necesario utilizar un formato estándar en las empresas. El formato al que nos referimos es el que se ve a continuación. ¿Se ve claro ahí? Sí. Este formato. Sí. Este es el formato. Mira, lo que contiene fecha, cuenta y detalle, referencia, subauxiliar. Cuando le hablan de subauxiliar es la cuenta, por ejemplo. Le voy a poner un caso. Dentro de una cuenta por cobrar existe una subcuenta que se llama cuentas por cobrar a clientes, o un auxiliar, mejor dicho. Auxiliar, cuentas por cobrar clientes. Entonces, un subauxiliar de esa cuenta podría ser un nombre de un cliente específico al que se le deba. Bien, ya más adelante con la transacción ustedes van a darse cuenta de lo que le estoy hablando. Registro de las operaciones en el diario general. A continuación, se representa un ejemplo sobre cómo se realiza el proceso de registro de transacciones en el diario general. ¿Quién me puede leer la transacción? Cristel. No se escucha, Cristel. ¿Alguien más que tenga la disposición? Yo. Adelante, Madeline. Madeline. Ahí apagué el micrófono, perdón. Está bien. Registro de las operaciones en el diario general. A continuación se presenta un ejemplo sobre cómo se realiza el proceso de registro de transacciones en el diario general. El 10 de junio del 2014, Office Clean S.A., que se dedica a brindar el servicio de limpieza de oficinas, compró a una agencia de automóviles una camioneta tipo pick-up para integrarla a su equipo de transporte. La camioneta tuvo un costo de 180,000. Para ello se expidió el cheque número 2610 de Banco Popular. Enseguida se presenta el registro de esta operación en el diario Office Clean S.A. Exactamente, gracias, Madeline. Por ejemplo, verifiquen lo que dice la transacción. Te dice, fecha, el 10 de junio del 2014, ¿qué haces? En fecha, entonces pone el junio 10 del 2000 tanto. Entonces, eso es importante, el registro de la fecha. ¿Qué sigue? Sigue la cuenta que se carga o aumenta. En este caso es un equipo de transporte. ¿Por qué? Porque dice que se dedica, porque dice que compró a una agencia de automóviles una camioneta. ¿Qué es una camioneta? Un activo. Entonces, el activo en sí es un equipo de transporte. Esa es la cuenta que se carga. Luego tenemos una referencia. La referencia de la que estamos hablando se refiere al número del catálogo de cuenta. ¿Por qué? Porque el catálogo de cuenta, cada cuenta, valga la redundancia, se le asigna una numeración. Entonces, esa es la referencia que se pone aquí. Por ejemplo, eso quiere decir que en ese catálogo de cuenta, la cuenta número 1010-3 es el activo
activo fijo, equipo de transporte. Porque, por ejemplo, la 10 son los activos, pero la 10 es activos fijos. Y el número 3 significa en qué posición está el equipo de transporte dentro de los activos. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, en el débito o débito, donde aumenta esa cuenta o se carga, se pone la cantidad con la que se adquirió esa camioneta, que fueron 180,000 pesos. Bien. Y dentro del, como todo débito debe tener un crédito o todo cargo debe tener un abono, se pone 180,000 pesos en el banco, que lo hicieron por el banco, cuando se abona, cuenta con la que se abona, que es con el banco, y se le pone el número de referencia de igual manera. Bien, entonces, en la última parte se coloca dentro de la entrada de diario la explicación de qué se hizo. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos una camioneta pick-up para renovación de equipo de transporte y se le pone, se emitió con el cheque número tal del Banco Popular. Bien. Digan, si ustedes no se han desayunado. Profesor, una pregunta. Adelante. ¿Los asientos contables se hacen de forma diaria? Todos los días, exacto. Todos los días. Bueno, todos los días se registran las transacciones en el diario general. Ok. Buenos días, profesor. Buen día, Josefina. Si se le hace un abono, no se paga. Si se hace un abono, no se paga el total, ¿cómo lo haríamos? No, si tú le haces un abono, usted compró entonces... la camioneta, vamos a poner un ejemplo, a crédito. Exacto, no, a crédito no, sino que si la compra a crédito y yo solo puse una parte de contado y otra parte a crédito. Entonces, en esa misma transacción, voy a abrir un Excel y te lo voy a mostrar. Ok. Sí, dame un segundito. Voy a compartir el Excel con ustedes. Por ejemplo, yo puedo aquí en mi Excel asumir que esto es una hoja de diario. Entonces, acá, de encabezado, Office Clean, S.A. Office Clean S.A. Aquí yo pongo la fecha, luego pongo el detalle de la cuenta, la referencia, luego pongo débito, luego el crédito. Acá. Luego pongo el crédito, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo. Detalle de cuenta, referencia. Aquí. En este caso, leyéndome la transacción de nuevo, dice que el 10 de junio, yo pongo 10 de junio del 2020, 10 de junio, 10 junio 2020, ¿verdad? ¿Qué detalle yo tengo que poner? Adquirir un equipo de transporte, es un activo fijo. Equipo de transporte, este es mi detalle. Activo fijo, ¿verdad? La referencia es el número del catálogo de cuenta con el que yo estoy identificando mi activo fijo equipo de transporte. En este caso es la 1070-4, ¿verdad? Entonces, debito el valor de ese activo fijo, que son 180,000 pesos, porque es el precio con el que yo lo adquirí. Bien, hasta ahí estamos claros. ¿Qué pasa? Me dice que yo pagué con un cheque del Banco Popular esos 180,000 pesos. Si ustedes se fijan en la explicación, cuando uno da el crédito, uno tiene que dar un espacio por lo menos de 2 dígitos después del detalle de la cuenta del débito. ¿Me entienden hasta ahí? Eso es para que en el diario se vea o se identifique que esa transacción es un crédito que se está dando. Bien, entonces, identifico en mi catálogo, qué referencia yo tengo con el banco.
La referencia del banco es la cuenta 1010-3. Esto quiero decir, mira, el día ahí quiere decir cuenta de activo, ¿verdad? Tú te fijas, el equipo de transporte tiene un día adelante también una cuenta de activo. Pero, Profesor, permiso. ajá. Profesor, yo tengo entendido donde usted puso banco, que uno lo que explica, aparte del banco, solo se queda banco o da una explicación de lo que usted, de lo que usted hizo, de la actividad que hizo. Yo lo hago luego de que doy el crédito. Como estamos Ok. dando el crédito, la explicación se pone debajo de eso. Bien. Ok. Exacto. Sí. Se fijan entonces en mi catálogo de cuentas, nada más por ver la referencia, ya yo identifico que la cuenta de activo es 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo el banco que es 10 y también tengo el equipo de transporte que es 10. Pero aquí, luego de ese 10 hay otro 10. ¿Qué me quiere decir ese 10? Eso es que una cuenta es un activo corriente. Ese 10 significa eso. ¿Qué activo corriente? El número 3. En este caso, el Banco Popular. Puede ser que el número 1 en esa transacción sea caja general y el número 2 de activo corriente sea mi caja chica, porque así es que se organiza el catálogo. Primero la caja general, luego la caja chica y luego los bancos. Por eso el detalle del Banco Popular es el número 3. O sea, aquí yo acredito 180,000 pesos. Bien, entonces en un espacio de abajo, aquí en el mismo detalle o desde la fecha, no importa. Yo lo pongo siempre desde el detalle, se ponía en la hoja que era manual antes. Yo pongo el detalle. Compra de camioneta, pick-up para renovación de equipo de transporte. Eso que nunca se les olvide. Siempre tú tienes que poner un detalle de la transacción que acabas de hacer. Entonces, se emitió el cheque número 2610 del Banco Popular. ¿Qué pasa? Esa explicación que das ahí es para cuando alguien esté revisando, sobre todo los auditores, vea la transacción que se hizo, pero pueda ir al libro de banco, buscar ese cheque y verificar los soportes que debe tener esa transacción. Cuando le hablo de soportes, hablo de lo siguiente. Tienes que tener una factura, obviamente, de la agencia donde compraste ese equipo de transporte, bien con la fecha que la adquiriste, que en este caso pudo ser el mismo 10 de junio, obviamente. Un número de comprobante fiscal, porque recuerden que todas las transacciones deben estar avaladas por un comprobante fiscal, y la copia del cheque pagado, o sea, el cheque 2610 con esa factura grapada. Eso es lo que te avala esa transacción. Entonces, con lo que me dices, Josefina, si en caso de que yo solamente le hubiese dado 80,000 pesos al banco, ¿de dónde yo podría sacar los otros 100,000? De dos maneras. O le quedo debiendo 100,000 pesos a la agencia, entonces yo vengo, le doy un crédito a la agencia de cuentas por pagar. Le pongo mi crédito 100,000. Entonces, ahí mi transacción queda igualada, que es la ecuación contable de un débito y un crédito. Bien. Josefina. Aló. Sí, profesor, estoy escuchando. ¿Entendiste? Sí, escuché. ¿Entendiste? ¿Me escucha a mí? Sí, te escucho, ¿entendiste? Sí, ahora sí, ya. Perfecto. ¿Pero qué pasa? Sí, profesor. Perfecto. Ahí afectaría otra cuenta más. En vez de ser 2, afectaría 3. Exacto. Y hasta 4 así? pueden afectarse. Sí, de esta misma manera. Podría afectar ahí también que yo diga que yo cogí un préstamo del banco en vez de deber solo a la agencia, porque hay agencias que no me hacen financiamiento. Simplemente yo voy al banco, pido un préstamo y yo tendría ahí entonces un préstamo por pagar de 100,000 pesos. ¿Qué pasa? Ahora le abrí otra columna a mi diario porque
todas esas cuentas tienen un auxiliar. Por ejemplo, el banco, el auxiliar de esos 80,000. Pues el banco de reserva. Exacto, el Banco Popular, porque la transacción me lo dice. Entonces, aquí yo pongo Banco Popular. Un lógico número de referencia igual con los 80,000 pesos. El mayor auxiliar es para tú llevar a los auxiliares los montos que des en cualquier tipo de transacción. Entonces, si aquí yo tuviera o tendría una cuenta por pagar de 100,000 pesos, cuenta por pagar de 100,000 pesos, que son estos, que son esos 100,000, yo podría tener un auxiliar. Entonces, en ese caso, ¿qué auxiliar sería? La cuenta por pagar. El auxiliar. El nombre de la agencia. Exactamente, la agencia a la que le quedo debiendo. Entonces, yo pongo Agencia Bella, que es, por ejemplo, la Honda, que ellos venden vehículos de esa naturaleza. O Agencia Santo Domingo Motor. Cualquier agencia donde yo haya comprado el vehículo. Bien, ¿estamos claros con eso? Sí. Perfecto, seguimos. Mayor general. Es el libro donde se registran de manera resumida todas las transacciones registradas en el diario general. Debe ordenarse con los números de cuenta según aparecen en el catálogo de cuentas. El mayor general, es el libro o medio electrónico en que se efectúa un registro individual o separado de los aumentos o las disminuciones de cuentas específicas en el sistema contable. Es decir, existe una hoja de mayor para cada una de las cuentas que maneja una compañía. Por lo tanto, si el sistema existen 100 cuentas individuales, cada una será conocida como cuenta de mayor. Tengo gente como cuenta de mayor, mientras que el total de las 100 cuentas será el mayor general. Esto quiere decir que el número de cuentas que haya será equivalente, será equivalente al número de cuentas de mayor general. La función principal del mayor general es resumir los movimientos de las cuentas. Déjame poner esto para arriba. Es resumir los movimientos de las cuentas generales, o sea, las cuentas controles. Vamos a poner de nuevo la transacción. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. 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 Ok, voy a poner el Excel ahora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En mi mayor general, dentro de estas transacciones, la cuenta equipo de transporte que tengo en débito 180,000 pesos es una cuenta de mi mayor general. Mi banco también es una cuenta del mayor general. Y mi cuentas por pagar también es una transacción del mayor general. Si en caso de cuentas por pagar, aquí yo tuviera un préstamo por pagar, este también sería una cuenta del mayor general. Eso es lo que quiere dejar explícito en esta diapositiva. Entonces, a través de los débitos y créditos para la elaboración de los estados financieros. Entonces, los mayores auxiliares son aquellos que contienen cuentas detalladas cuyos totales aparecen resumidos en cuentas controles, tales como las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Eso es lo que les acabo de explicar acá. Entonces, aquí en mi cuenta por pagar, mi mayor auxiliar con 100,000 pesos sería la agencia, cualquier agencia a la que yo le haya comprado el equipo. Bien, eso es lo que se trata. Entonces, la representación de estos formatos es de la siguiente manera. Yo tengo un formato de mayor con esa especificación. Igual la fecha, esa es la fecha en la que se dio la transacción. Y acá, mi mayor auxiliar. Les voy a poner en el mismo Excel un ejemplo de este mayor. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo por acá. Aquí. Mayor general. Voy a tener una hoja número. O sea, tengo que numerar la hoja. Por ejemplo, la primera va a ser siempre el efectivo, que generalmente es la primera cuenta que se afecta, el número de hoja. Y aquí,
la cuenta número que viene dado por el mismo catálogo de cuentas. Entonces, aquí más abajo, yo le detallo el nombre de la cuenta. Pongo aquí estas especificaciones, mayor general, hoja número, vamos a poner en este caso, hoja número 1 para el banco. Cuenta número es la misma que yo tengo acá arriba. En este caso sería la 1010-3, 1010-3. Y mi nombre de la cuenta, vamos a ponerle esto así. Y mi nombre de la cuenta aquí sería banco. Bien. Entonces aquí igualmente yo detallo la fecha, cuentas y detalles, débito, crédito. Y aquí sí entonces yo tendría que tener otra columna con el balance. ¿Por qué? Bueno, porque a la cuenta, a todas las cuentas, yo le puedo dar tanto débito o crédito según su origen y esa transacción o ese asiento que yo haga me puede reflejar un balance. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? En mi mayor general, la cuenta número 1010-3, que es mi banco, yo le voy a dar un crédito, perdón, de 80,000 pesos. ¿Lo ven? Este crédito yo lo bajo aquí a mi mayor general, 80,000 pesos. ¿Qué pasa? Tengo que ponerle en qué fecha sucedió eso. Esto sucedió el 10 de junio del 2020. 10 de junio 2020. Cuentas y detalles. Banco. Le puedo poner Banco Popular. Un crédito de 80,000 pesos. Vamos a figurar que este diario del año pasado traería 100,000 pesos en balance. Vamos a ponerlo aquí arriba para que no nos quede en crédito. ¿Vieron? Eso sucedió con el mayor general de mi cuenta efectivo. Pero yo tengo que automáticamente o manualmente en este caso, déjame cambiar el formato de escritura. Aquí los 100,000 pesos que trae mi balance del año anterior, yo les rebajo los 80,000 pesos. ¿Qué pasa? Si en otra transacción más trabajo el día 11, yo vuelvo y afecto mi banco por X por Y, yo vengo aquí el 11 de junio de mi diario general, yo pongo poner diario general y le pongo la referencia del diario general 1106. Traigo un débito de 100,000 pesos, vamos a suponer, suposición, de que me pagaron una cuenta cobrar de 100,000 pesos. Entonces aquí, ¿qué haría mi banco? Mi balance aumentaría. ¿Lo logran ver? Más o menos. Sí. Perfecto. También tenemos lo que es el mayor auxiliar. Vamos a suponer mi mayor auxiliar aquí sea de mi cuenta por pagar a la agencia. Entonces yo traigo aquí la hoja del mayor, del auxiliar, perdón, vamos a suponer que es un 15. Entonces la cuenta sería la común por pagar, puede ser la 2010-4, una suposición porque no tenemos un catálogo desarrollado. Entonces el nombre de la cuenta o el nombre del auxiliar, nombre de la cuenta auxiliar, ¿qué sería en este caso? El nombre de la cuenta auxiliar. Agencia Bella. ¿En qué fecha? Bueno, yo le pongo que el 10 de junio a la Agencia Bella, según mi diario general, de fecha tal, se le puede poner así también, yo voy a acreditar, porque recuerden que las cuentas por pagar aumentan del lado crédito. Yo voy a acreditarle a Agencia Bella 100,000 pesos, perdón, porque se los debo. Bien.
Vamos a suponer que Agencia Bella yo no lo traigo balance anterior. Entonces, mi balance con Agencia Bella va a ser ¿de cuánto? De 100,000 pesos. Entonces, ahí yo estoy diciendo a mi mayor auxiliar que a Agencia Bella yo le debo 100,000 pesos al 10 de junio. ¿Me entendieron? Sí. Todo claro, entonces. Perfecto. Déjenme guardar esta transacción. Diario general y mayor auxiliar. Perfecto. Bien. Eso es lo que quiere decir mi mayor auxiliar y mi mayor general. Se representan así y así entonces se le da un detalle. Sigamos. Mayor de cuenta T. Los formatos de libros mayores que se esquematizaron anteriormente corresponden a la estructura que generalmente emplean las empresas. En la práctica contable, pero para simplificar los ejemplos y las soluciones de los problemas, se acostumbra a representar las cuentas de un mayor mediante una T mayúscula grande, eliminando el rayado a que nos hemos referido anteriormente. La cuenta T es una manera muy rápida de informar cuando se trabaja en la solución de un problema. Esta forma no se utiliza para llevar registros contables convencionales, ya que representa solo un método didáctico. O sea, la cuenta T se utiliza para enseñarle a ustedes de qué lado se le da débito o crédito a una cuenta. O sea, de qué lado aumenta o disminuye según su origen. Documentos comerciales como fuentes de información. ¿Quién me puede ayudar a leer ahí, por favor? Yo. Adelante. Todas las transacciones comerciales que realiza una empresa deben ser plasmadas en un documento, según corresponda al tipo o naturaleza de cada una de ellas. Los sistemas de contabilidad proveen el diseño de los documentos atendiendo a 3 objetivos básicos. Primero, establecer responsabilidad e identidad con la persona o empresa con quien se realizó la transacción. Segundo, llevar para fines de control un historial de todas las transacciones realizadas. Tercero, proporcionar la fuente de datos para los registros contables. Gracias. Entonces, todo documento comercial como fuente de información son para establecer la responsabilidad de identidad con la persona o empresa con quien se realice la transacción. Eso se lleva para fines de control un historial de todas las transacciones realizadas. Es lo que yo les decía ahorita. Esas transacciones que uno anota en el diario general tiene que estar avalada por documentaciones. En este caso, si estás haciendo la compra de un equipo, como sucedió en un ejemplo, tú tienes que tener una factura de el suplidor, en este caso la agencia, donde adquiriste esa factura. También, si pagaste con un cheque, debe existir el cheque o la copia de ese cheque grapado junto con la factura emitida por el suplidor. Esas facturas deben, por ejemplo, tener un sello de la empresa, porque se supone que hay gente que puede falsificar cualquier tipo de documentación. Entonces, ¿cómo se avala? Bueno, un documento original donde tenga el sello de la empresa, inclusive también hay veces que hay que poner una cotización que tú hayas hecho o que te hayan hecho por esa camioneta. También una orden de compra emitida por ti, donde tú digas, bueno, yo voy a comprar a fulanita de tal una camioneta con tal y tal descripción. Todo eso son documentos comerciales que avalan la fuente de información que tú asientas en los registros contables. Bien. Ahora, vamos a ver el esquema del ciclo contable. Empezamos con el aporte del dueño, que va a las transacciones comerciales, las compras, los pagos que se hacen, las ventas, los cobros, las adquisiciones, las inversiones y las amortizaciones y otras. Todo eso son transacciones comerciales. ¿A dónde van asentadas esas transacciones comerciales? Al diario general, que fue el ejemplo que ya les puse. Del diario general, ¿a dónde pasamos? Pasamos a un mayor auxiliar de la cuenta control, a un mayor general, perdón, de la cuenta control y a los mayores auxiliares de las cuentas auxiliares. Eso nos arroja
la balanza de comprobación, que es donde yo voy a ver si se cumple la ecuación contable. O sea, que mis activos sean igual a mi pasivo más el capital. ¿Qué tenemos también? Ya más adelante vamos a ver esa otra parte del esquema, donde vamos a tener asientos de ajuste, balanza de comprobación ajustada, los estados financieros, los asientos de cierre y todo lo que es el proceso contable en su totalidad. ¿Entendieron? Sí. Sí, perfecto. Entonces, mire lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a corregir la práctica que hicieron. ¿Por qué le hablo de corregir? En su mayoría estuvieron todos muy bien, solamente que algunos tuvieron algún tropiezo con lo que es el origen de la cuenta, o sea, dónde aumenta y dónde disminuye. Creo que es el punto número 3 de la práctica. Déjenme buscarla. Voy. Módulo 3. Aquí. Entonces, lo que le pedí al ejercicio era lo siguiente: clasificar las cuentas. Entonces, auxiliándose del material de lectura, había que contestar la siguiente pregunta. La primera, ¿cuáles son las cuentas nominales y definir cada una de ellas? También, ¿cuáles son las cuentas reales y definir cada una de ellas? Ya vimos que las cuentas nominales son los ingresos, costos y gastos. Tienen la particularidad de que esas tres cuentas son las que se cierran a final de año. Y ¿cuáles son las cuentas reales y definirlas? Las cuentas reales son los activos, el pasivo y el capital. Y estas cuentas mantienen su balance al principio de cada periodo. Obviamente luego de los ajustes que se le haga a cada cuenta. Entonces, ¿cuál es el origen de las siguientes cuentas? El origen de la siguiente cuenta es mis activos. ¿Dónde aumentan? Aumentan del lado izquierdo o débito. Pudieron ponerle ahí también débito. Lado débito. Eso yo lo que le puse fue débito y crédito. Yo le iba a preguntar Exacto, porque dice derecho y izquierdo. exacto, porque no te dice nada con tú poner izquierdo y derecho, porque tú tienes que saber dónde se aumenta y dónde disminuye. Bien, los pasivos aumentan ¿de qué lado? Aquí, lado crédito. ¿Dónde disminuye? El izquierdo, débito. Este era el ejercicio. El capital aumenta del lado crédito y disminuye del lado débito. Los ingresos aumentan del lado crédito y disminuyen del lado débito. Los costos aumentan del lado débito y disminuyen del lado crédito. Y mis gastos aumentan del lado débito y disminuyen del lado crédito. Bien. También en la pregunta había que cuál es la ecuación contable. Entonces tenemos que la ecuación contable es igual a mis activos más pasivo y capital. ¿Para qué se utiliza la cuenta T y a qué equivale? Entonces es una representación gráfica de un registro. Así consta de dos lados, débito y crédito, o debía haber a la izquierda y derecha respectivamente. La cuenta T nos permite registrar entonces los movimientos de la contabilidad de manera que esto quede ilustrado en un esquema. Entonces, cuando hablamos de este esquema, hablamos de que solamente se usa de manera didáctica, ya que las empresas no hacen ningún tipo de registro con cuenta T. Ahora, aquí, descripción de la actividad. Aquí fue que muchos tuvieron algún tipo de tropiezo, pero en su mayoría estuvieron bien. Descripción de la actividad. De las siguientes cuentas, coloca el nombre de la que se afecta según sea activo, pasivo, capital, ingreso, costos y gastos. Al lado de la cuenta, coloca el origen de la cuenta, débito o crédito de cada una de las siguientes cuentas. Entonces, mis cuentas por pagar, ¿qué son?
¿Quién me ayuda ahí? Pasivo es cuenta por Mi pagar. cuenta por pagar es un pasivo de origen ¿qué? Crédito. Crédito. Entonces ahí me había puesto una persona débito. Eso es lo que más tienen que tener en cuenta. Mi inventario, ¿de qué origen es? ¿O a qué cuenta pertenece? Inventario es activo. De mis activos. origen ¿Y de qué? ¿Cuál es su origen? Débito. Débito. Exacto. Mis terrenos. ¿A qué cuentas son? Adelita. Mis terrenos, ¿de qué cuentas son? De activo. Exacto. Y bueno, ahí me pusieron pasivos. ¿Qué origen tienen? Débito. Débito. Exacto. Débito. José Pérez Capital. ¿Qué cuenta es? Capital. De capital. Capital. De capital. Y su origen es Crédito. mis ventas de mercancía. ¿Qué cuenta es? Los ventas son ingresos. Son ingresos exactos. Y su origen es Crédito. sueldos y salarios. ¿Qué son? Una pregunta, profe, disculpe. No, sueldos y salarios. Ok, son Una gastos. pregunta. Un gasto, exacto. Dímelo. En la evaluación, había la última pregunta, decía que si las ventas era un activo. Yo puse que era falso porque tengo entendido que es un ingreso. ¿También se cuenta como activo o qué pasó? No, Fue un error. es un error de la plataforma. Porque ese Ok. examen no lo pongo yo. Sí, Ese profe, examen. porque eso me pasó a mí y me la puso mala. Exacto, Sí, ese examen también. habría que revisarlo entonces. Habían como algunas ahí que estaban medias raras realmente. Déjame ver para revisar el examen. Porque yo realmente no lo he revisado. A ver cómo entonces se puede cambiar y cualquier cosa entonces yo lo abro de nuevo para que ustedes lo completen bien y puedan tener todos sus puntos. Bien. Concha. Entonces, el teléfono, el sueldo y salario nos quedamos, es un gasto. Es un gasto. Al menos, Me diga por pagar. exacto, así es. A menos que como aquí, mírenlo aquí, en el punto 7 te dice salarios por pagar. Eso quiere decir que tú lo tienes pendiente. Pero ¿qué pasa? Hay gente que en su contabilidad van, por ejemplo, el día 14 hacen su nómina. Como se paga el 15, yo llevo a salarios por pagar el monto que tengo que pagarle el 15 a mis empleados. Pero hay otros que entonces hacemos la nómina y llevamos la partida de los salarios directo a la cuenta de arriba, que es sueldo y salario, que es un gasto. Así no tenemos que hacer los dos asientos. Entonces, aquí sería un pasivo cuando tiene la denominación por pagar y va del lado crédito. Bien. El teléfonos de internet también es un gasto y de origen débito. Igual que el sueldo y salario son de origen Débito. La computadora, ¿qué es? Un activo. Un activo. Y si pueden ponerle activo fijo, mucho mejor. Más detalle. ¿De qué origen es? De origen débito. Mis documentos por pagar, ¿de qué cuentas son? Pasivo. Exacto. Entonces, originan del lado Crédito. crédito. Entonces, mis salarios por pagar, ya lo dijimos, son pasivos. Pasivo por pagar. Si inmediatamente la cuenta tenga un apellido que se llame por pagar, es pasivo. ¿De qué lado origina? Del lado crédito. Cuando hablamos de origen es el lado que aumenta. Mi material gastable, aquí que pusieron. Gastos. Gasto. Pero a la mayoría le puse en el siguiente comentario. Hay empresas de tamaños grandes que los material gastable lo llevan inventariado. Entonces, cuando eso suceda, mi partida de material gastable va a ser un activo del activo corriente inventario y otros inventarios. ¿Por qué?
Porque yo puedo ser una compañía que compra y vende, por ejemplo, electrodomésticos. Mi inventario normal va a ser, ¿cuál? Una estufa, 40 neveras, ese va a ser mi inventario normal. Pero si yo tengo inventario de material gastable, yo lo llevo a otros inventarios. Y cuando lo vaya deduciendo, por ejemplo, yo tengo un almacén de material gastable y viene del departamento de contabilidad, me dice, yo quiero 3 resmas de papel. Yo tengo 5 en inventario. Yo voy a tener 5 en inventario de material gastable que va en otros inventarios. Cuando vengan de cualquier departamento, me digan, yo necesito 3 resmas de papel. Yo le voy a dar las 3 resmas de papel a través de una hoja de requisición de almacén. Ellos se la llevan. ¿Qué yo voy a afectar? Ahí yo voy a afectar el gasto, porque entonces ahí yo la estoy sacando de mi almacén. ¿Contra qué? Contra mi inventario. Esto suele pasar, señores, en las empresas grandes donde se compran muchos inventarios de material gastable. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque al final del año, a veces esa partida queda con mucho material almacenado. Entonces, la contabilidad no me permite registrar el gasto donde todavía yo lo tengo en inventario. ¿Me entendieron? Sí, profe, pero por ejemplo, si ese material gastable de oficina se utilizó, Se va a dentro gasto. de la oficina o en algún lugar de la empresa ya se lleva gasto. Porque Ya se va a gasto. Por eso es que te digo, si la empresa no lleva un inventario de material gastable, yo lo llevo directamente a gasto, inmediatamente hago la compra. Pero hay empresas grandes, muy grandes, por ejemplo, los bancos tienen un inventario de material gastable. ¿Me entendieron? Las cuentas por cobrar, ¿de qué origen son? ¿A qué cuenta van? Activo. Activo. ¿Y de qué origen son? Débito. Débito. Perfecto. Los ingresos, ¿a qué cuenta van? Los ingresos por servicio. A ingreso. Ingresos. A ingreso. ¿Qué tipo de ingreso? O de origen, crédito. Crédito. Perfecto. Bien. Bien. Entonces, señores, hasta aquí nosotros hemos visto la parte 1 del módulo número 3. El jueves vamos a ver la parte número 2 que va en esta semana. Yo voy a abrir la semana hoy para que ustedes vayan leyendo el material. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora yo les voy a dejar el video del origen de las cuentas para las personas que todavía tienen duda. Ese video está aquí en la plataforma del Infotep. Ese está aquí. Luego de la guía está ese video. Las personas que estén conectadas, que ya lo hayan visto y no tengan ningún tipo de duda, sin problema se pueden desconectar. Lo voy a dejar puesto para cuando los otros que no se conectan, que simplemente ven el encuentro sincrónico cuando yo lo subo, el video se va a estar reproduciendo hasta el final. Son aproximadamente 8 minutos. Bien, entonces hasta aquí nos despedimos. Espero que le haya servido de mucho la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran que yo le aclare. Aló. ¿Alguna duda, aclaración que necesiten? Yo estoy clara ahora, profe. No entendía bien el tema 2, pero ya. Ah, perfecto. Ya Sí, gracias. entiendo con esa aclaración estaría, pero voy a dejar entonces colgado el video de origen de las cuentas para refrescar un poquito más. Bien. Ok. De acuerdo. Pasen buen día y ya ustedes saben. Gracias igual. Igual. Gracias. Bye bye, profe. Bye bye. Esto no está lejos de la realidad.
pero realmente debemos de hablar sobre lo que nos interesa en esta ocasión, que es de cuándo se debita y cuándo se acredita en una transacción en una cuenta de contabilidad. Y para entender esto, hay que saber realmente cuál es el origen de las cuentas que intervienen en dicha transacción. Yo soy Joel Martínez y para aprender más sobre esto, vamos a la práctica. Estamos en la práctica. Para entender esto sobre el origen de las cuentas, es importante saber que existen divisiones en dos términos de diferentes orígenes que están conformadas por diferentes cuentas. Estos términos son cuentas de origen deudor, que están conformados por las cuentas de activos, costos y la cuenta de los gastos. Por el otro lado, tenemos las cuentas de origen acreedor. Estas están conformadas por los pasivos, los ingresos y el capital. Entonces, debemos de saber de que si estamos haciendo un registro contable y vemos que en la transacción se encuentra una cuenta de origen deudor, entonces analizamos si esa cuenta es de origen deudor y cuando hago mi transacción se reduce el balance de esa cuenta, entonces la colocamos en el lado crédito. Por otro lado, por ser la cuenta de origen deudor y al hacer esta transacción aumenta mi balance de esa cuenta, entonces la colocamos en el lado débito. Viéndolo del otro lado, si hacemos una transacción y vamos a registrar la cuenta que es de origen acreedor, entonces si la cuenta aumenta su balance y es de origen acreedor, entonces la colocamos en el lado crédito. Por otro lado, si la cuenta, siendo de origen acreedor, y hago una transacción que reduce el balance de dicha cuenta, entonces la coloco en el lado débito. Para eso, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vemos el siguiente ejemplo. El 21 de mayo del año 2015, Casa Doña Fe adquiere un camión por valor de $40,000. Entonces, para hacer este registro, lo primero es que debemos determinar entonces cuáles son las cuentas que están involucradas en la transacción y cuál es su origen. En este caso vemos que Casa Doña Fe adquiere un camión. El camión forma parte del activo y las cuentas de los activos son de origen deudor. Vemos también que interviene la cuenta de efectivo. El efectivo forma parte del activo y el activo es de origen deudor. Entonces, como hablamos anteriormente, hacemos el siguiente asiento. Determinamos que el camión, al momento de su adquisición por valor de $40,000, aumentó su balance en los libros, porque por ejemplo teníamos algunos, por ejemplo, $100,000 en camión, equipo de transporte en este caso, y ahora ingresamos $40,000 a ese balance. Quiere decir que aumentó, y como te había dicho, si la cuenta es de origen deudor y aumenta su balance, entonces la coloco en el lado débito. Por otro lado vemos el efectivo. El efectivo también es de origen deudor, pero no la colocamos en esta transacción del mismo lado, debido a que en vez de aumentar su balance, el balance del efectivo disminuyó en $40,000, porque se desembolsó efectivo para realizar esa compra. Si en mi balance yo tenía $100,000 y ahora le saco $40,000, quiere decir que disminuí a $60,000. Entonces, por eso lo coloco en el lado crédito. Luego aquí, luego mi transacción, hago el detalle con los fines de lugar. Para esto también veamos otro ejemplo, pero colocándonos del lado acreedor. El 25 de mayo de 2015, Casa Doña Fe compra una maquinaria para procesar alimentos a la tienda Maquinarias Cuevas por un valor de $20,000 a crédito, pagando el 50% de inicial. Lo primero que debemos de ver es cuáles son las cuentas que intervienen en mi transacción, cuál es su origen y si aumentaron o disminuyeron. ¿Para qué? Veamos. Vemos que una cuenta que interviene aquí es maquinaria. Dependiendo el nombre que esté ubicada en tu catálogo de cuentas, la vamos a nombrar. En este caso la nombramos maquinaria y equipo. Vemos que esa cuenta maquinaria y equipo se aumentó a un valor por la compra de $20,000. Quiere decir que aumentó mi balance en mis libros. Y por ser una cuenta de origen deudor y aumentar mi balance en los libros, entonces la coloco en el lado débito.
Vemos las otras cuentas que intervienen en mi transacción. Aquí tenemos que se pagó el 50% de los 20,000. Se pagó en efectivo. El efectivo es una cuenta de origen deudor. Y vemos que al pagarlo se realizó un desembolso. Quiere decir que disminuyó mi balance de efectivo en los libros. Por lo que ese valor del 50% de los 20,000, son 10, lo coloco en el lado crédito. Otra cuenta que interviene dice que fue a crédito y solo pagué el 50%. De 20, el 50% son 10, me quedarían 10. Entonces, tengo una cuenta por pagar. La cuenta por pagar son de origen acreedor, porque pertenece al grupo de cuentas de los pasivos. Los pasivos son de origen acreedor. Mi cuenta por pagar se aumentó, porque ahora yo debo $10,000 más. Quiere decir que por ser una cuenta del grupo de los pasivos es de origen acreedor y veo que aumentó. Y acabamos de decir que si las cuentas de origen acreedor aumenta su balance en la transacción, entonces la colocamos en el lado crédito, colocando el respectivo auxiliar. Maquinarias Cuevas se le debe una cuenta por pagar de $10,000. Bien, nos dimos cuenta que vimos que las cuentas que intervienen, hay una que es de origen deudor y aumentó, se coloca en el lado débito. Otra que también es de origen deudor, pero en este caso disminuyó, se coloca en el lado crédito. Y otra cuenta que es de origen acreedor, que en este caso aumentó, por lo que entonces se coloca en el lado crédito también. Hasta aquí el tema, el origen de las cuentas. Cuándo se debita, cuándo se acredita. Te recomiendo que te suscribas y si quieres ampliar esta información de manera teórica, dirígete a nuestro blog Económicas y Sociales por la dirección económicasySociales.blogspot.com. También cualquier sugerencia, cualquier duda o información o aclarando, claro, porque aquí no lo sabemos todo. Yo no lo sé todo, yo trato de explicar de manera fluida, de manera práctica que se pueda entender. Pero si me he equivocado en algo, si me faltó algo por exponer o incluso algo que ustedes entienden que se debió tratar para mejorar la calidad de la información y que podamos todos aprender, porque yo estoy tratando de dar por gracia lo que por gracia he recibido, pero podemos aprender uno de cada uno de todos. Deja tu comentario y pregunta, que también estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud. Muchas gracias, Dios te bendiga y vuelvo y te repito, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.